puedo viajar sin certificado de vacunación porque el que me dio el gobierno cuenta con algún error y por lo tanto solo tengo las papeletas? Sé que es una pregunta larga que puede resultar compleja, pero me llega muy seguido debido a la cantidad de errores que han tenido estos certificados de vacunación, así que el día de hoy les voy a contar mi experiencia para que tengan la información necesaria. Importante, a pesar de que intento que mis videos estén enfocados en distintas nacionalidades, este sí tiene un enfoque prioritario en México, esto debido a la cantidad de errores que se han dado en los certificados, así que va enfocado en ellos. Sin embargo, la experiencia de cómo funcionan las papeletas y las revisiones de certificados de vacunación en el extranjero les puede servir a todas las nacionalidades. Dicho esto, comienzo por decir que sí, en México muchos de los certificados de vacunación se encuentran incompletos o bien con errores. Así que muchos se preguntan si sería posible viajar únicamente contando con las papeletas que te dan al momento que vas a recibir tu dosis. Y la respuesta es que en muchísimos casos sí, y aquí les explico. El primer filtro para viajar al extranjero, y esto aplica para todas las nacionalidades, suelen ser las aerolíneas. De hecho, quizá ya se han dado cuenta que en ocasiones son más estrictas que incluso los mismos agentes de migración. Y es que estas tienen la obligación de revisar tanto requisitos migratorios como actualmente sanitarios. Y esta es la razón por la cual en muchísimos países, ya cuando ingresas y llegas al país como tal, ya no te piden ni tu comprobante de vacunación ni de ninguna clase de prueba, y esto es porque la encargada de realizar este trabajo era la aerolínea. Tomando esto en consideración, la mayoría sí han decidido aceptar las papeletas sabiendo que hay muchos errores en los certificados que se emiten de manera digital. Y de esta forma, muchos seguidores de Munducos me han reportado que han viajado sin ningún problema únicamente con sus papeletas, y esto realizando viajes hacia Estados Unidos o a países europeos como sería España o Alemania. A esto hay que sumar que me he comunicado con distintas aerolíneas para preguntar si esta clase de papeletas es aceptada para viajar y han dicho que sí. Solamente en una ocasión me ha reportado una viajera que al momento de llamar a Aeroméxico le dijeron que no le aceptarían estas papeletas y que tenía que esperar su certificado. Sin embargo, por otra parte, conozco viajeros que sí han logrado viajar con papeletas con esta misma aerolínea. Y bueno, es que aquí va a empezar un gran problema y es la desinformación y quién te revisa estos documentos, ya que no se trata únicamente de que el gobierno esté involucrado en la revisión de los requisitos sanitarios, sino que nos vamos a encontrar durante nuestro viaje que hay muchos agentes privados involucrados en esta revisión. Esto hace que su criterio entre en muchas ocasiones y que de pronto no sepan si aceptarte o no tu papeleta, y nuevamente esto aplica para todo el mundo. Pero bueno, regresemos al caso de las aerolíneas y como les digo, la mayoría sí está aceptando las papeletas en vez del certificado, considerando los errores que hay, y de esta forma te deja volar. En algunas ocasiones, algunos viajeros me han reportado que les piden que lo complementen con una prueba. Y esto es porque en muchas ocasiones hay países que te permiten ingresar con prueba o con certificado de vacunación. Así que las aerolíneas no se arriesgan a mandarte con unas papeletas que no son el certificado como tal, y por eso te piden que lo complementes con una prueba, y esto es algo que están haciendo muchos viajeros que únicamente cuentan con esto para asegurar su viaje, y sería mi consejo. En caso de que puedan, realicen la prueba complementaria cuando no tienen el certificado tal cual como se lo solicita la aerolínea. Y bueno, esto sería para que te dejen abordar el avión, y como les digo, en muchos casos al momento de llegar a la parte de migración ya en el país que vas a ingresar, no te van a pedir nada de requisitos. En el caso de Estados Unidos ya no lo revisa el agente migratorio, mientras que en países como España sí hay un filtro sanitario donde te pueden llegar a pedir que muestres la documentación. Y por eso es muy importante llevar tu certificado, tu papeleta en el idioma que te lo soliciten. Y es que evidentemente países como España lo aceptan en español, pero incluso países como Alemania o Italia tienen entre sus requisitos de certificados que vaya en algunos de los idiomas aceptados, y también el español se encuentra. Pero esto no va a ocurrir en todo el mundo, así que siempre verifiquen los idiomas aceptados de los certificados o papeletas para que no tengan problema. Y hasta aquí el ingreso, pero luego ¿qué va a pasar si quiero estar entrando a distintas actividades de ocio, culturales, deportivas, cuando visito un país
donde se está exigiendo un certificado de vacunación para ingresar. Bueno, aquí les decía, nuevamente comenzaremos con algunos problemas. Y es que ahí, sin importar si viajaste simplemente con las papeletas o el certificado de vacunación completo de tu país, muchos van a enfrentar el problema de que estos sistemas no están homologados con los países que queremos visitar. Y es que no hay un solo sistema a nivel mundial y esto complica bastante el tema de los viajes y sobre todo cuando ya quieres ingresar a estas actividades que, como te digo, algún particular te va a tener que revisar tu certificado. Así que pongamos el ejemplo de algún viajero que ingresó a París y quiere entrar a un restaurante. Algún personal de este se va a acercar a pedirle su certificado de vacunación y bueno, si presenta el que fue emitido por la Unión Europea, este sí está validado en la misma Unión Europea, así que no tendrá problema. Pero si eres un viajero extranjero que fue vacunado en Estados Unidos, en México, en Colombia y lleva su propio certificado, ahí va a quedar un poco a criterio de la persona que te revisa. En ocasiones te dirá que es válido, pero en otras ocasiones te dirá que no. Y por lo tanto tendrás que hacer algún trámite extra para poder estar utilizando tu certificado. Una alternativa sería realizándote pruebas, ya que la mayoría de los países están dejando todavía esta alternativa. Y digo la mayoría porque ya hay países como Alemania donde la prueba ya no es un sustituto de la vacunación, así que ahí se podría comenzar a complicar. Pero en muchos como Francia, España o Italia todavía es una alternativa, con lo cual si no te aceptan tu certificado de vacunación de tu país, podrías irte a realizar una prueba y ya con eso poder ingresar. De hecho, un caso muy particular es Portugal, donde no se aceptan vacunaciones fuera de la Unión Europea. Incluso conozco viajeros que fueron vacunados en Reino Unido y ni siquiera esos certificados de vacunación se los terminaron aceptando, con lo cual tuvieron que complementar su viaje con una prueba de antígenos para poder desde tomar el avión hasta realizar actividades de ocio e incluso alojarte en un hotel, ya que este es un requisito ya en varios países. Así que como lo ven, el mayor problema actualmente es la confusión y la falta de reglas comunes, y esa es la razón por la cual van a conocer viajeros que les digan no, a mí sí me aceptaron mi certificado sin ningún problema en papel desde mi país, y otros que les digan que no, porque esto ya se volvió una constante en los viajes. Y esa es la razón por la cual no me animaba a hacerles este video a pesar de tantas preguntas, porque bueno, como lo pueden ver, no hay una respuesta única. En principio sí son aceptados por muchos organismos, incluso las papeletas y sobre todo los certificados de vacunación emitidos por distintos países, pero al no poderse leer a través del código QR de manera unificada, habrá ocasiones donde no te lo pidan y por lo tanto debas complementarlo con una prueba cuando te dejen, y cuando ni siquiera tenés alternativa te quedarás fuera de las actividades o incluso del país. Así que por eso importantísimo estar lo más informado sobre el destino que vamos a visitar para evitarnos cualquier problema. Y justo para los que van a viajar hacia la Unión Europea, ya saben que países como Francia o Alemania ya están homologando los certificados de vacunación extranjeros en las farmacias a un código QR que ya ese lo puede leer distintos organismos de toda la Unión Europea y eso está facilitando el viaje a muchos. Sin embargo, tienes que pasar por alguno de estos países si estás interesado en tener algo por el estilo y bueno, no es el caso de todos los viajeros, pero no quería dejarles de mencionar esta alternativa. Pero bueno, creo que con esto ya tienen respondida la pregunta. Ya saben, si van a viajar, mejor consulten con la aerolínea si el certificado que tienen se los harán válido o no. Y bueno, ya saben que muchas más actualizaciones y nueva información la voy teniendo también en mi sitio web munducos.com. E importantísimo, en el caso de los videos, verifiquen la fecha en la cual fue subido, que esta información siempre la da YouTube, y con eso pueden saber si está actualizado o no, ya que de pronto hay personas que ven los videos 2 años después y me dicen que así ya no está funcionando y evidentemente no. Y más en una situación sanitaria como la que estamos viviendo actualmente, donde todo es muy cambiante.